Physis crypteste fili. La naturaleza gusta de ocultarse. Con este breve aforismo que Heráclito nos ha legado a nosotros como humanidad, el pensador de Éfeso condensa de forma metafórica siglos y siglos futuros de filosofía y ciencia, pues la investigación de la esencia última de todas las cosas es algo difícil, abstruso, intrincado. Por eso, Heráclito, en parte criticando a sus antecesores, los sabios de Mileto y Pitágoras, no nos habló en términos cosmológicos o protocientíficos, ni las figuras alegóricas eran para él algo secundario. Heráclito expresó la esencia de la naturaleza a través de símbolos y nombres poéticos, uno de ellos siendo Pir Aithon, o sea, fuego siempre vivo, metáfora la cual manifiesta clara y concisamente lo que la filosofía de Heráclito significaba. La realidad siempre es cambiante, nada permanece, y de la divina destrucción del fuego eterno brotarán nuevos ciclos de vida determinados por la necesidad y el orden universal. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de divulgación filosófica Macántropos. Esperamos que la siguiente exposición del oscuro Heráclito sea de su agrado y pueda generar en ustedes, querida audiencia, el asombro suficiente para poderse mantener filosofando incluso después de terminado el video. Sin más preámbulo, comencemos. Heráclito de Éfeso nació alrededor del año 549 a.C. y falleció en el 460 a.C. De entre todos los filósofos presocráticos, es de Heráclito del que se conservan las anécdotas más extrañas y curiosas en cuanto a su vida se refiere. Diógenes Laercio nos cuenta, por ejemplo, que el pensador de Éfeso se alejó de la vida pública retirándose al templo de Artemisa, en donde solía jugar con niños, y cuando los efesios lo miraban, él les decía que era mejor hacer eso que participar en los asuntos políticos, cuando el Estado ya estaba de por sí corrompido. Posteriormente se hizo misántropo y se fue a vivir a las montañas, donde, debido a que comía hierbas y plantas, se enfermó de hidropesia y regresó a la ciudad para ser atendido por médicos a los que les preguntó, enigmáticamente, ¿son capaces de hacer una lluvia torrencial, una sequía? Posteriormente ordenó a algunos niños que lo cubrieran con estiércol, por lo que unos perros no lo reconocieron y fue devorado. Como se puede apreciar, estas anécdotas pueden llegar a sonar, hasta cierto punto, más como invenciones populares que como sucesos que realmente ocurrieron en la vida de Heráclito. Sin embargo, esto antes dicho esclarece algo digno de hacer notar. Quizás por lo sibilino y alegórico del pensamiento de Heráclito, el cual hasta cierto punto se encuentra alejado de sus mismos contemporáneos, es que se llegó a creer que el mismo filósofo era así de extraño en su vida cotidiana. Esto puede dar una imagen de lo novedoso que resultaba el pensamiento de Heráclito el Oscuro, incluso para sus contemporáneos griegos. De hecho, es hasta cierto punto cómico, pero muy interesante, la cuestión de que solo se conservan fragmentos espurios, o sea falsos, que hablen acerca del alma humana, entendida como psique, pues en la filosofía de Heráclito no hay ningún tipo de dualidad alma-cuerpo, así como tampoco hay ninguna teoría sobre el conocimiento. Pero, por otro lado, la gran mayoría de los filólogos expertos están de acuerdo en considerar como auténticos algunos fragmentos en donde Heráclito critica a otros personajes como a Pitágoras, cuando dice que mucha erudición no enseña comprensión, sino se la habría enseñado a Hesiodo y a Pitágoras, y a su turno a Genófanes y a Hecateo. También llega a ironizar en torno a Homero, al decir que el más sabio de los griegos fue engañado por niños cuando le dijeron mientras mataban piojos que cuantos vimos y cogimos, a esos los dejamos. Cuantos no vimos ni cogimos, a esos los llevamos. El erudito filólogo alemán Paul Friedlander menciona que el sentido de la frase es que los niños, incluso, comprenden mejor que Homero la estructura antitética del cosmos. Todo esto nos lleva a adentrarnos, in media res, al pensamiento filosófico y especulativo, por así decirlo, del gran Heráclito de Éfeso.
el oscuro. Para Heráclito, todas las cosas se mantenían en perfecto orden, a partir de la armonización de contrarios, como se puede ejemplificar en este fragmento. El dios, día, noche, verano, invierno, guerra, paz, saciedad, hambre. Quien se encarga de mantener en equilibrio el mundo es el dios, que también es llamado por Heráclito Zeus, rayo, logos o fuego siempre viviente. Pero atentos aquí, misteriosa audiencia, que no es que el dios sea día y noche al mismo tiempo. Lo que Heráclito quiere decir es que la naturaleza, con todos los nombres antes mencionados, es la que se encarga de regular dicha relación de contrarios. Grandes pensadores como Aristóteles o Parménides forzaron un poco lo que Heráclito quiso decir y llegaron a considerar que éste pensaba que todas las cosas son y no son al mismo tiempo, algo que a todas luces sería absurdo incluso para el más escéptico de los filósofos. En términos aristotélicos, no es que Heráclito niegue el principio de no contradicción rotundamente. Su discurso no puede ser comprendido en términos meramente lógicos o proposicionales, porque Heráclito escribía sentencias. No es que su discurso no signifique algo, simple y llanamente, al ser aforismos de corte poético, su discurso no puede ser comprendido o bien como verdadero o bien como falso. Aun con lo oscuro de lo antes dicho, una cosa muy clara y también interesante de Heráclito es que él fue el primer filósofo occidental en hacer patente el hecho de que, si existe un primer principio o arjé de todas las cosas, este es inteligente. No es arbitrariamente que los estoicos antiguos y los pensadores cristianos como Clemente de Alejandría, gracias al cual se conservan muchos de los fragmentos de Heráclito, hayan encontrado tanta inspiración en el difícil pensamiento de este. Dicho en palabras sencillas, el orden del universo es inteligente aunque todo fluya y cambie. Esto que es divino e inteligente también a menudo es llamado por Heráclito logos. La palabra logos fue introducida primeramente como concepto filosófico por Heráclito y fue uno de sus más grandes legados a la posteridad filosófica e incluso teológica. Según el genial Guthrie, la palabra logos es una de muchas palabras en el griego antiguo que son polisémicas, o sea, que tienen más de un significado. Lo hilarante de la palabra logos es que posee al menos 11 posibles significados, y algunos tan dispares como medida o proporción, o bien razón o palabra. Heráclito juega con la ambigüedad de la palabra logos, la cual, por cierto, era de uso común para los habitantes de la antigua Grecia. Sin embargo, para Heráclito principalmente, el logos es la razón universal y no una mera facultad humana, la cual formó al cosmos y en la cual todas las cosas desembocan al consumirse de forma perpetua. Este logos es la verdad, que le habla a los hombres que permanecen despiertos, después de que éstos pudieron escuchar atentamente lo que este logos les decía, que todas las cosas son una. En Panta. Los que permanecen dormidos, por un lado, viven en un mundo particular, cegados ante el devenir constante y el flujo universal y aparentemente caótico de las cosas. Sin embargo, Heráclito, poseído por el logos, nos dice que hombres, dioses, dioses, hombres. En efecto, la razón es la misma. Por eso también critica a Hesiodo, que diferenciaba el día de la noche e incluso hacía diferencias entre los días buenos y los días malos. Para Heráclito, el día y la noche son una y la misma cosa. Otra cuestión importante a notar es esta. ¿Por qué Heráclito exhorta al hombre a escuchar a la razón cósmica si de antemano ya ha decidido qué hombres son libres al despertar del sueño de la multiplicidad, por así decirlo, y qué hombres son esclavos al permanecer dormidos y ausentes? Bueno, esto tiene una respuesta, porque para Heráclito, incluso hablándonos de necesidad, no hay algo así como una predestinación férrea, al menos para el hombre. Por eso mismo también critica a Homero. No es que Heráclito discuta sobre el libre albedrío, ni nada por el estilo. Aunque hay un orden impuesto en el hecho de que los contrarios se unan, así
como debe haber dormidos y debe haber despiertos, no está escrito qué hombres deban estar siempre dormidos y qué hombres puedan despertar del sueño. Sin embargo, esta es una discusión problemática y algo compleja que sobrepasa los límites y alcances de este video. Y así es como Heráclito pretendió resolver el problema de la unidad en la multiplicidad y dar cuenta también de la naturaleza de todas las cosas, el ser del ente. Las palabras de Heráclito no son menores, influyeron al divino Platón y a las escuelas helenísticas. Hegel, siglos después, llegaría a decir en sus lecciones sobre historia de la filosofía que no hay en Heráclito una sola proposición que nosotros no hayamos procurado recoger en nuestra lógica. El filósofo alemán Heidegger también publicaría un seminario sobre Heráclito, en el que llevaría a cabo un riguroso ejercicio interpretativo de algunos de sus fragmentos, traduciendo de forma auténtica, en sus palabras, su contenido más originario. En el ámbito de la literatura, el premio Nobel D.C. Eliot escribiría a manera de epígrafe en su libro de poemas, 4 cuartetos, 2 fragmentos de Heráclito, uno de ellos diciendo: el camino que sube y baja son uno y el mismo. El pensamiento de Heráclito, en estos momentos contemporáneos, sigue siendo enigmático como un antiguo templo griego e impetuoso como las olas del mar Egeo, pero de la misma forma es sutil y dulce como el olor del incienso al que Heráclito hace alusión, de forma metafórica, cuando en uno de sus fragmentos explica la unidad en la multiplicidad en un corto e ingenioso aforismo. El dios se transforma como fuego, que cuando se mezcla con especias es denominado según el aroma de cada una. Gracias y hasta la próxima. Se despide de ustedes, querida audiencia, Macántropos.